una era donde la luz del cielo se había vuelto débil, el mundo comenzó a olvidar lo que significaba la esperanza. Las antiguas campanas de los templos ya no llamaban a la fe, sino al luto, y los reinos que una vez se alzaron con orgullo, ahora permanecían inclinados ante una decadencia imposible de comprender. Los dioses, aquellos seres eternos que durante siglos habían gobernado el destino de los hombres, dejaron de responder a las plegarias. Sus estatuas comenzaron a agrietarse, sus símbolos sagrados perdieron significado, y algo mucho más antiguo que la fe comenzó a despertar bajo la piel misma de la realidad. Todo comenzó con la caída de una estrella negra. No iluminó el cielo al descender, lo oscureció. Aquella estrella no trajo fuego ni destrucción inmediata. En cambio, se hundió en las profundidades del mundo como una raíz venenosa que lentamente comenzó a expandirse. Los ríos cambiaron su curso sin razón aparente. Los animales abandonaron los bosques y los sabios más ancianos afirmaron que incluso el tiempo parecía fluir de forma irregular. Entonces los dioses comenzaron a deformarse. Sus formas perfectas se retorcieron en figuras imposibles. Aquellos que una vez fueron representaciones de equilibrio y orden, se transformaron en entidades que parecían luchar contra su propia existencia. Algunos desarrollaron múltiples rostros que murmuraban plegarias rotas. Otros crecieron hasta alcanzar tamaños capaces de eclipsar montañas enteras. La humanidad pronto comprendió que aquello no era un castigo divino, era una corrupción, un mal que ni siquiera los dioses podían contener. Los primeros reinos intentaron resistir. Enviaron ejércitos completos a destruir a los dioses caídos, creyendo que la voluntad humana podía imponerse incluso sobre lo eterno. Ninguno regresó. Las armaduras fueron encontradas vacías, las espadas dobladas como si hubieran sido sumergidas en cera caliente, y los estandartes desaparecieron como si jamás hubieran existido. El mundo comenzó a pertenecer a las abominaciones. Fue en aquel tiempo cuando apareció un hombre cuya historia no estaba escrita en ningún libro sagrado. No era descendiente de héroes ni portador de bendiciones. Su existencia no fue anunciada por profecías ni celebrada por multitudes. Era un mortal. Su nombre era Vaelor. Había nacido en una aldea tan insignificante que ni siquiera figuraba en los mapas del reino. Creció viendo cómo los campos se marchitaban antes de tiempo y cómo los viajeros hablaban en voz baja sobre horrores que caminaban más allá de las montañas. Cuando la corrupción llegó a su hogar, no lo hizo con estruendo ni con gloria. Llegó en silencio, como una enfermedad que se instala en el cuerpo sin ser detectada. Las personas comenzaron a olvidar palabras simples. Los espejos dejaron de reflejar correctamente los rostros, y las noches se volvieron demasiado largas.
Baelor fue el único que decidió avanzar hacia el origen de aquel mal, no por valentía, sino porque comprendió que permanecer inmóvil significaba aceptar el fin. Armado con una espada común y una armadura desgastada por el tiempo, inició un viaje hacia tierras donde incluso los recuerdos parecían perder su forma. Caminó por caminos donde las sombras se movían antes que los cuerpos que las proyectaban. Cruzó ruinas que parecían reconstruirse lentamente mientras eran observadas, y descendió a valles donde el silencio era tan profundo que parecía tener peso. En su travesía encontró el primer vestigio de un dios caído. La criatura estaba inmóvil, parcialmente fusionada con una estructura que alguna vez fue un santuario. Su cuerpo había crecido en direcciones imposibles, como si múltiples realidades intentaran ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Sus extremidades estaban alargadas hasta perder proporción, y su rostro se encontraba dividido en múltiples expresiones de dolor perpetuo. Aún así, conservaba un rastro de conciencia. Cuando el mortal se acercó, la criatura reaccionó como si recordara lo que alguna vez fue. La batalla que siguió no fue heroica ni gloriosa. Fue desesperada. Cada movimiento del dios caído parecía alterar el entorno, como si su mera existencia fuera suficiente para distorsionar las leyes naturales. Sin embargo, Baelor persistió. No poseía fuerza divina, pero poseía algo que incluso los dioses parecían haber perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Cuando la criatura finalmente cayó, el silencio regresó al santuario. Durante un breve instante, el mundo pareció recuperar su equilibrio. Pero la victoria reveló una verdad mucho más inquietante. Aquella abominación no había intentado destruirlo, había intentado detenerlo. A medida que avanzaba, Baelor descubrió horrores que desafiaban toda lógica. Un coloso cuyos huesos estaban expuestos como raíces secas, caminando lentamente mientras arrastraba fragmentos de ciudades antiguas adheridas a su piel. Una figura coronada cuyas lágrimas se convertían en criaturas vivientes al tocar el suelo. Un guardián ciego que escuchaba los latidos del mundo y reaccionaba ante cualquier forma de vida que osara acercarse demasiado. Cada enfrentamiento dejaba marcas en el cuerpo del mortal. Pero las heridas físicas no eran el único precio. La corrupción comenzó a reconocerlo. Los sueños de Baelor dejaron de pertenecerle. Comenzó a ver memorias que no eran suyas. Recuerdos de eras donde los dioses caminaban entre los hombres sin temor a su propia existencia. Comprendió que aquello que enfrentaba no era una invasión, sino una transformación inevitable. El origen de todo lo aguardaba más allá de los territorios consumidos. En el centro del mundo se alzaba una estructura imposible de describir con precisión.
Algunos la habrían llamado árbol, otros torre, otros tumba. Su superficie parecía compuesta de materia petrificada que alguna vez estuvo viva, y sus dimensiones superaban cualquier construcción creada por manos humanas. En su interior latía la raíz de la corrupción, una entidad tan antigua que su mera presencia parecía doblar la realidad a su alrededor. No tenía forma estable. Su cuerpo era una manifestación constante de cambio, como si la existencia misma no pudiera decidir cómo contenerla. Fue allí donde Baelor comprendió el propósito de su viaje. No había sido guiado por la esperanza. Había sido guiado por la necesidad del mundo de crear un equilibrio. El combate final no fue una batalla de fuerza, sino de persistencia. Cada paso hacia la entidad parecía borrar fragmentos de la identidad del mortal. Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse. Sus motivaciones dejaron de ser claras, pero su voluntad permaneció inquebrantable. El hombre que había comenzado el viaje como un desconocido comprendió que el único modo de detener la corrupción era ocupar su lugar, no destruirla, contenerla, convertirse en el límite entre la realidad y aquello que intentaba devorarla. Cuando el enfrentamiento terminó, la entidad dejó de expandirse. El mundo dejó de deteriorarse. Pero el mortal ya no era un hombre. Se convirtió en el núcleo de un nuevo equilibrio, una presencia inmóvil que existiría más allá del tiempo, sosteniendo la estabilidad de un mundo que jamás conocería su nombre. Los siglos pasaron, las civilizaciones se reconstruyeron, las leyendas cambiaron, pero en las regiones donde el cielo parece más pesado que en cualquier otro lugar, algunos viajeros afirman sentir una presencia silenciosa observando desde la distancia, no con hostilidad, sino con una determinación eterna. Porque incluso después de convertirse en algo más allá de lo humano, la voluntad del mortal permanece intacta, y mientras esa voluntad exista, el mundo continuará existiendo con ella. La historia jamás registró su nombre, pero su sacrificio se encuentra en cada amanecer que aún ilumina la tierra. El último mortal no salvó al mundo con poder, lo salvó negándose a desaparecer, negándose a desaparecer, negándose a desaparecer. Y así la historia llega a su fin, pero las leyendas nunca mueren. En algún lugar olvidado, un guardián aún resiste, observando, esperando. Si esta historia despertó algo en ti, apoya la leyenda con tu me gusta y suscríbete. Si tienes una historia que merezca ser contada, déjala en los comentarios. Tal vez la próxima leyenda sea la tuya, porque mientras exista alguien que escuche, las leyendas seguirán viviendo. Nos vemos en la próxima historia.